La Corte Suprema de Justicia de la provincia había resuelto por 5 votos a 1 rectificar o considerar que no estaba atenido a la ley el fallo en primera instancia de un juez del sur, un juez de primera instancia del sur, que había resuelto declarar inconstitucional un artículo de la Constitución y del Código Procesal Penal que impide que los fiscales investiguen a un legislador que esté ejerciendo ese rol. El ejemplo tiene que ver con la situación de Armando Traferri, este senador provincial del departamento de San Lorenzo, a quien vemos en pantalla ahora, que está siendo investigado, o que los 2 fiscales del sur pretenden investigarlo e imputarlo en una causa por juego clandestino y financiamiento espurio de campañas políticas o de la política. ¿Qué escollo encontraron los fiscales? Es que no se puede someter a proceso a un legislador porque tiene la inmunidad parlamentaria fijada por la Constitución Provincial de Santa Fe. Para eso los fiscales fueron primero a la primera instancia, tuvieron un fallo favorable, después hubo un ping-pong judicial que terminó en la Corte. ¿La Corte qué resolvió? Resolvió, insisto, por 5 votos a 1, resolvió que Traferri tiene inmunidad, que Traferri tiene fueros, que en todo caso se puede salvar esa situación de ponerlo bajo proceso si el Senado, sus pares, votan un desafuero y entonces puede comparecer ante la justicia. Aquí había toda una discusión en relación a lo siguiente. ¿Por qué no se puede someter a un proceso a un legislador, como sucede a nivel nacional, más allá y conservar esta inmunidad de no detenerlo al investigado, no allanar el domicilio del investigado o las oficinas del investigado? Bueno, en Santa Fe ni siquiera se lo puede someter a proceso, salvo, bueno, que, como decíamos anteriormente, el propio cuerpo legislativo vote a favor de esa circunstancia. El profesor y abogado de la Universidad de Rosario, especialista en Derecho Constitucional y además funcionario de la provincia de Santa Fe, Oscar Blando, viene opinando en las últimas horas sobre este punto y justamente con él vamos a charlar ahora. ¿Cómo te va, Oscar? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchaste lo que planteábamos recién, un breve y sintético y ligero recorrido sobre este hecho que es tan interesante seguramente para ustedes que suelen desmenuzar la Constitución sobre todo. ¿Cómo lo viste vos? Fue una síntesis, pero una correcta descripción de todo lo que acontece en torno al tema de los privilegios parlamentarios, ¿no? Creo que, continuando con la idea que has dado, la Corte lo que ha hecho, santafesina, lo que ha hecho es validado los fueros o privilegios parlamentarios, inclusive la inmunidad de proceso. Hay 3 tipos de inmunidades: la inmunidad de opinión, la inmunidad de arresto, que son las 2 causales que tiene la Constitución Nacional, y en Santa Fe también hay una inmunidad de proceso. No es que no se puede investigar, sino que no se lo puede llevar a proceso, imputarlo y, por supuesto, no se puede arrestarlo. Claramente a veces se confunde como un privilegio irritante, pero en realidad las inmunidades parlamentarias, y sobre todo claramente en la de opinión, en la de arresto, tienen como objetivo garantizar la independencia del cuerpo y de los legisladores, diputados o senadores, en virtud de que, por otra parte, los cuerpos legislativos tienen un origen popular. Por lo tanto, lo que se trata es de que se garantice esa independencia tanto de los poderes, de los otros poderes del Estado, como de los poderes fácticos. Ahora bien, estas inmunidades no son ilimitadas. Justamente la limitación importante que tienen es un instituto que también está en la Constitución y que es el denominado desafuero. Es decir, que los integrantes de ese cuerpo, de cada Cámara, tienen la posibilidad de quitarle, para decirlo sencillamente, esos
esos privilegios, ese fuero, digamos, levantarle lo mismo y posibilitar que esto se proceda a través de la justicia. Bueno, Santa Fe no lo tiene este requisito, pero lo que ha ocurrido es que los senadores en Santa Fe, porque la causa llegó a la Cámara de Senadores, y los senadores resolvieron ante el pedido de los fiscales de desafuero, en votos en su mayoría, una mayoría calificada en definitiva, entendiendo que no debía perder esta inmunidad parlamentaria, y otros se abstuvieron. Por lo tanto, hubo una oportunidad que la Constitución prevé, que es el desafuero, y esta fue decidida negativamente. Por eso se llega a la instancia, a través de todo el proceso, a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que ha validado estas inmunidades de proceso, aunque la Constitución Nacional no la tenga. Y esto es importante aclararlo porque no toda discrepancia o no coincidencia con la Constitución Nacional vuelve inconstitucional las normas provinciales. Recuérdese el caso Reutemann. Cuando Reutemann en el 94 quiere declarar inconstitucional el artículo de la Constitución santafesina que prohíbe la reelección, llega hasta la Corte Provincial y después a la Nacional, y la Corte dice, bueno, más allá de decir que las reelecciones no son derechos fundamentales o derechos humanos, etcétera, pero también dice que, a diferencia de lo que pasa en la Constitución Nacional, también dice que que sería bueno que las constituciones provinciales sigan a la Constitución Nacional. Pero mientras estas no vayan contra el sistema republicano representativa, no tienen por qué ser una copia, un reflejo fiel de lo que dice la Constitución Nacional. Sí, hasta ahí está, creo estar de acuerdo. Iba a decir estamos, pero estamos charlando usted y yo ahora, Oscar. Podemos tener esa coincidencia. Ahora, la Constitución también plantea que la inmunidad está vinculada a la protección del Estado al legislador sobre sus opiniones, sobre sus críticas, para evitar que un Estado, con toda su fuerza, discrecionalmente enjuicie o inicie o denuncie a un disidente en la legislatura. Esto no habla el legislador del 62, no pensaba en proteger al legislador que está imputado como jefe de una asociación ilícita de una banda dedicada al juego clandestino. Es como que hay una distancia enorme entre una protección y otra, o por lo menos la génesis que pensó el legislador para proteger en este caso a un senador. Efectivamente, ¿no? La Constitución del 62, por otra parte, obviamente, de varias décadas atrás, no podía prever este caso. En realidad, las normas constitucionales no piensan en un caso específicamente, sino en un concepto general. Ahora, es cierto que las acusaciones son muy graves y que se necesita investigar y llegar a una conclusión. Si usted me pregunta qué pienso yo sinceramente creo que adscribo al diseño de la Constitución Nacional. Es decir, creo que no debiera existir en la provincia de Santa Fe esta inmunidad de proceso, sobre todo porque directamente implica o sugiere la posibilidad de la impunidad para quienes ejercen cargos públicos o cargos electivos en este caso. Ahora bien, reitero, el remedio constitucional es el desafuero. Los senadores pudieron, de acuerdo a lo que está comentando, a las graves acusaciones que se hacen, tenían el remedio. Pudieron decir, bueno, señores, para este caso y ante tan graves acusaciones, quitamos el fuero para el senador Traferri y permitimos que esto llegue a través del proceso judicial
a una resolución inmediata. Pero esto no ocurrió. Y no ocurrió, uno puede estar a favor o en contra. Es más, yo si fuera senador y en la condición de un senador ante una acusación, directamente iría a la justicia y no me apoyaría en los fueros. Pero también diría que el Senado debió habilitar. Es el remedio, pero un ciudadano común no tiene la protección, no tiene la posibilidad que 13 personas impidan que ser sometido a un proceso por un delito grave. Y la igualdad ante la ley se cae a pedazos frente a este ejemplo. Yo también creo que el remedio es haberlo desaforado, pero el mensaje que se da al pueblo en general o al electorado me parece hiper peligroso. Lo que le quería decir para cerrar, Oscar, por lo menos es esto. De todas maneras quedó planteada una discusión muy interesante. Hay un fallo en primera instancia de un juez que dice que es inconstitucional el artículo de la Constitución provincial y hay un dictamen del procurador de la Corte que también sugiere o propone someter a proceso a un legislador. Así que no es cualquier cosa lo que queda también como precedente en el camino en esta discusión. No, sin duda. Y el tema desde el punto de vista constitucional, yo admito que tiene su complejidad y que creo que hay argumentos, reitero, desde el punto de vista constitucional, haciendo abstracción al caso concreto, digo que hay validez en los argumentos de uno y de otro, y por supuesto, ya lo han adelantado, seguramente van a recurrir este fallo y va a ir a la Corte Suprema de Justicia Nacional. Y ahí veremos qué dice la Corte Nacional. Desde luego, yo coincido en esta mirada de esta situación. Ahora, para modificar esta situación en la Constitución, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo es hay que reformar la Constitución. Esto se soluciona con la reforma de la Constitución. Ahora, no podemos negar que acá hay un elemento político. Claramente, acá hay una disputa política muy claramente que se refirió, se identificó incluso en el Senado. El Senado toma una posición que muchos podrán decir, bueno, estuvo teñida de definiciones políticas, pero bueno, esto también se combate con el voto popular. ¿Qué quiero decir? Acá hay senadores que hace 10, 15, 20 y 30 años están, y la gente los sigue votando. Entonces, digo, hay un tema, y en el caso de los senadores, no se puede decir que hay boleta sábana y que no se sabe quién está abajo o hasta arriba. Son cargos unipersonales, es decir, que se sabe a quién se vota. Por lo tanto, yo creo, más allá de esto, que obviamente la situación del senador Trasferri y vamos a suponer que no hay fallo de la Corte Suprema Nacional, antes, esta inmunidad fenece con el cumplimiento de su mandato. Claro. Cumplido el mandato, él puede proseguir o sigue siendo procesado en esta causa. Sí. Desde luego, si no renueva el mandato porque la voluntad popular lo vuelve a elegir. Sí. Pero bueno, acá hay cuestiones que son constitucionales y acá hay cuestiones que son políticas. Gracias, Oscar, por su tiempo. Muy buenas tardes. Gracias por charlar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes.